Hoy empezamos nuestro seminario de 3 reuniones sobre el tema del lenguaje privado en el Tractatus y en las investigaciones. Fundamentalmente en las investigaciones, pero en el Tractatus también. Bien, vamos a partir de lo que llamamos la paradoja de Locke, que se puede encontrar en el ensayo. No expresada, pero sí, digamos, implícita. Está como que, bueno, a punto de aparecer, ¿no? La paradoja de Locke, lo que llamamos la paradoja de Locke. Lo que yo llamo la paradoja de Locke. Me llamo Luciano Silva Scavone, soy un filósofo. Trabajo en metafísica fundamentalmente. Bueno, vamos a partir de la paradoja de Locke. Vamos a trabajar el tema del lenguaje privado en este seminario, en el Tractatus primero y después en las investigaciones. Y vamos a empezar por la paradoja de Locke. Primero, la paradoja de Locke no es algo que Locke haya afirmado o que haya concluido. Es algo que uno puede concluir muy fácilmente a partir de cosas que sí acepta Locke. ¿Bien? Entonces, Locke, por ejemplo, dice que la comunicación entre las personas existe. ¿Bien? Premisa 1 de la paradoja de Locke. Premisa 2, que las personas se comuniquen implica que entiendan lo que la otra quiere decir, lo que la otra está pensando cuando dice lo que dice y que viene a ser lo que significa, lo que da el significado de lo que dice. ¿Bien? Entonces, resulta que las palabras de uno y del otro significan los pensamientos de uno. Y las palabras, las ideas, las distintas ideas de uno, en sentido cartesiano, ¿verdad? Estos pensamientos, estas ideas son contenidos de la mente de uno. Y solo uno accede directamente a las ideas de uno y uno no puede acceder a las ideas. No puede acceder directamente a las ideas de otro. Cada mente es como, no sé, como un cubículo, digamos, y el que está en uno no puede estar en otro, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos que tenemos los mismos estados mentales? Buena pregunta. ¿Cómo sabemos que otros tienen estados mentales? ¿Cómo sabemos que esto que tenemos son estados mentales si es que no sabemos que otros tienen estados mentales? ¿No? Van surgiendo muchas buenas preguntas. Bueno, entonces estábamos con la paradoja de Locke. ¿Bien? Entonces, sigue Locke. La comunicación existe, nos tenemos que entender, yo tengo que saber qué es lo que está pensando el otro. Entonces las palabras del otro significan lo que piensa. El significado de lo que dice el otro es lo que piensa. Y las distintas palabras del otro significan distintas ideas del otro. Y estos pensamientos y estas ideas son contenidos de la mente del otro, que solo son accesibles para el otro. ¿Bien? Bueno. A su vez, el hecho de que el otro vincule determinada afirmación con determinada proposición mental, ¿no? También es una convención privada que hace el otro. ¿Cómo sé yo qué proposición mental quiso elegir expresar con tal o cual proposición verbal? ¿Cómo sé yo? Disertación magistral. ¿Cómo sé yo, no? Entonces, el pensamiento expresado por el otro es privado. Y a su vez, la convención que une la proposición verbal del otro
con el pensamiento que expresa también es privado. Entonces el lenguaje del otro y mi lenguaje y todos los lenguajes son lenguajes privados, tanto porque significan ideas que son privadas, como el hecho de que convenir que tal palabra significa tal idea también es algo que pertenece al ámbito de lo privado porque es una decisión. Y una decisión es algo mental, es algo que hace la mente, ¿no? Entonces ahí resulta que, bueno, si todo el lenguaje es privado, primero, ¿cómo sabemos que nos entendemos y que nos comunicamos? Y segundo, ¿qué sentido tiene la idea misma de que nos comuniquemos? ¿Qué sentido le podemos dar? Uno podría decir, bueno, porque hay acuerdos. Pero ¿y si fuéramos como mónadas que actúan en armonía, pero sin estar en relación, y en este caso sin estar en comunicación? Y bueno, como que se podría dar cuenta del mundo humano tal y como funciona sin que exista comunicación, a través de una especie de armonía leibniziana. O sea, el acuerdo por la conducta no... El acuerdo entre mentes no lo podemos saber, porque yo como sé qué hay en la mente del otro y cómo el otro sabe lo que hay en mi mente. No se puede, por las reglas del juego. ¿Bien? Entonces el acuerdo, así entendido, no es prueba de la comunicación ni favorece la comunicación. Después acuerdo en las acciones y en las interacciones, pero bueno, todo eso puede ocurrir si los demás fueran autómatas o zombies o... ¿Y cómo sabe uno que uno no es un autómata o un zombie? Porque si uno no puede atribuir estados mentales a otro, ¿cómo sabe que puede atribuírselos a sí mismo? Bueno, la conclusión es que todo lenguaje es privado y no hay comunicación entonces. Y ahí tenemos la paradoja de Locke. ¿Bien? Partimos de que la comunicación existe y llegamos a que la comunicación es imposible. Porque la comunicación requiere cosas imposibles. Como por ejemplo que accedas a mis contenidos mentales. Esa es la paradoja de Locke. Y eso es lo que se heredó a partir de Descartes y de la duda cartesiana, ¿no? La mente encerrada en sí misma con sus contenidos mentales. Y lo externo, que incluye a las otras mentes, como el gran misterio que tiene que ser resuelto, ¿no? ¿Cómo accedo a lo externo? Y ese es el problema epistemológico que se abre, pero que después se transforma en un problema lingüístico, con el giro lingüístico, ¿no? Porque ¿qué significan mis palabras? Y lo que experimento. ¿Y qué es lo que experimento? Y bueno, contenidos mentales. ¿Qué significa vaso para mí? Bueno, significa un conjunto de experiencias, para ser sincero. Dice el cartesiano, que yo las organizo así, asá, postulo que hay una sustancia, bla, 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 pero en realidad el significado es una serie de experiencias. Eso es lo que le da contenido a mi concepto. Kant diría intuiciones. Bueno, y entonces con el giro lingüístico se hereda este problema, ¿no? Y tenemos en el Tractatus, ¿verdad? El solipsismo. En el Tractatus Wittgenstein es solipsista. Y va a estar muy cerca de la idea de que el lenguaje es lenguaje privado. Y por eso lo vamos a considerar. O sea, la paradoja de Locke es un hecho de la cultura filosófica occidental canónica. ¿Bien? La paradoja de Locke no la encontré formulada en ningún lado, la formulé yo, pero es una institución, eso existe. Si no es que lo probé yo, alguien ya lo probó, pero eso es un resultado filosófico. ¿Bien? De esas premisas se llega a esa conclusión, eso es así. De las premisas que da Locke se sigue la conclusión que Locke no quiere, que nosotros llamamos paradoja de Locke. ¿Bien? Entonces, el gran problema de la filosofía del lenguaje posterior a la era cartesiana fue, bueno, ¿qué vamos a hacer con la paradoja de Locke? Y ahí aparece Frege, ¿no? En el pensamiento de tipo lockeano, cartesiano, lo que unía la palabra con la cosa era la idea en la mente. Y la idea era conector con la cosa en función de que daba una descripción de la cosa.
en función de que informaba acerca de la cosa, en función de que determinaba la cosa como aquello de lo que era idea. ¿Bien? El problema era que esto era privado y por eso no nos podíamos entender. Frege lo que va a hacer es hacerlo público eso. Y es lo que Frege llama sentido o sin, con doble N. Entonces, básicamente, Frege sigue jugando con las reglas de juego de Locke, solo que lo que conecta palabras y cosas, si bien es algo de la índole de lo que se piensa, no es un contenido mental, sino que es algo que, por así decirlo, está en el mundo de las ideas platónico y distintas mentes pueden pensarlo, y es así que yo puedo entender el teorema de Pitágoras y tú también. Porque el teorema de Pitágoras es un pensamiento, dice Frege, que está en el tercer reino de los pensamientos, ¿no? Y las distintas mentes pueden pensar los pensamientos, pero los pensamientos no son contenidos mentales. Y ahí está la ruptura con Locke y con Descartes, ¿no? La ruptura con la idea de que el pensamiento es un contenido mental. No, Frege va a decir, no, el pensamiento no es un contenido mental. Porque vos y yo podemos pensar el mismo pensamiento. Por ejemplo, que 2 más 2 es 4. Entonces así resuelve la paradoja de Locke Frege. ¿Bien? ¿Tenías alguna pregunta? Breve, por favor. No. Bien. Bien, ahora vamos a estudiar la cuestión del lenguaje privado en el Tractatus, ¿no? Ya planteamos la paradoja de Locke, surgía a partir de que el lenguaje es privado, etcétera, ¿no? Y ese gran inconveniente que tiene Wittgenstein con el lenguaje privado en las investigaciones filosóficas. Dice, el pasaje relevante empieza en 5.6 del Tractatus y termina en 5.641. ¿Bien? Este es el pasaje relevante. Dice en 5.6, los límites de mi lenguaje significan los límites de mi mundo. Antes Wittgenstein había hablado de el lenguaje y de el mundo, ¿no? El lenguaje y el mundo, como algo impersonal, podríamos decir objetivo, de todos, ¿no? Y ahora introduce la idea de mi lenguaje y la idea de mi mundo, ¿no? Antes, Wittgenstein había hablado de el lenguaje y había hablado de el mundo. Y ahora dice, los límites de mi lenguaje significan los límites de mi mundo. Entonces, ahora tenemos, por un lado, el lenguaje y los límites del lenguaje, y por otro lado, mi lenguaje y los límites de mi lenguaje, y por otro lado tenemos el mundo y los límites del mundo, y por otro lado tenemos mi mundo y los límites de mi mundo, ¿no? Y Wittgenstein dice, los límites de mi lenguaje significan, y hay que preguntarse qué significa significan, los límites de mi mundo. ¿Y qué son los límites de mi mundo? Y básicamente, ¿qué es posible en mi mundo? El espacio lógico de mi mundo, ¿no? Dice, la lógica llena el mundo. Esto quiere decir que la lógica es la estructura del mundo. Los límites del mundo son también sus límites. Claro, la estructura es estructura para sí misma. No podemos, por consiguiente, decir en lógica, en el mundo hay esto y aquello no. Esto quiere decir que no podemos hacer un inventario de lo lógico. Porque, ahora va a decir por qué. Porque esto presupondría que excluimos ciertas posibilidades, cuando lo lógico es fijo, como él dice, ¿no? Entonces, y ello no puede ser el caso. Porque de otro modo la lógica tendría que rebasar los límites del mundo. Claro, el espacio lógico tendría que estar adentro de otro espacio lógico. Lo cual lleva a un regreso al infinito a espacios lógicos. Pero además lleva al absurdo de que tendríamos que pensar lo impensable. Tendríamos que pensar al espacio lógico. Bueno. Si es que efectivamente pudiera contemplar tales límites también desde el otro lado, y además el espacio lógico sería contingente, se diluiría la propia idea de necesidad lógica y la propia idea de espacio lógico. Entonces no se puede hacer un inventario de lo lógico, ¿está? Y dice Wittgenstein, y aquí introduce la cuestión del solipsismo, y por eso el solipsismo es relevante para la investigación lógico-filosófica del Tractatus, ¿no? Porque entra dentro de la cuestión de el inventario de la lógica.
¿no? Como el hablante y como el sujeto del mundo, porque se introdujo mi lenguaje, ¿no? Y eso me introduce como hablante, y se introdujo mi mundo y me introdujo como sujeto metafísico del mundo, va a decir Wittgenstein después. Y el problema es cuál es la relación entre el lenguaje y mi lenguaje, y cuál es la relación entre el mundo y mi mundo. Hay muchos mundos, cada uno de cada cual, dentro del mundo, y hay muchos lenguajes para cada uno distinto, y además el lenguaje. Bueno, esas son preguntas que se abren, ¿no? Bueno, la cuestión es que no se puede hacer un inventario lógico. Y dice, esta observación ofrece la clave para resolver la cuestión de en qué medida el solipsismo es una verdad, Verdad, dice. El solipsismo es básicamente la idea de que solo existo yo. Como va a decir después, el mundo y la vida son lo mismo. Yo soy mi mundo, como va a decir después, ¿no? Eso es el solipsismo. Yo soy mi mundo. El mundo es lo mismo que mi vida. Por lo tanto, el mundo es mi mundo. Que no es un solipsismo cartesiano, porque no sabemos si está hecho de sense data, digamos. Porque los objetos tractarianos no se sabe si son sense data. Parecería que no, porque los sense data, por ejemplo, un sense data visual es o blanco o negro, pero no las dos cosas. Y si es blanco no es negro, pero entonces que ese punto del campo visual sea blanco no es una proposición elemental, y que sea negro tampoco lo es. Pero ¿y entonces cómo es que el punto es un objeto? Y bueno, se plantea ese problema, el punto del campo visual como objeto. Es complicado, y para postular una ontología de objetos como sense data, y los puntos del campo visual parecerían ser los objetos tractarianos, pero no pueden ser. Porque la independencia de la proposición elemental respecto de la proposición elemental, es una tesis no negociable por el Tractatus, porque es la posibilidad del lenguaje, digamos. Y es la posibilidad de la lógica, porque toda relación lógica para Wittgenstein en el Tractatus es formal. Y si hay relaciones no formales entre las proposiciones elementales que sean lógicas, tenemos un problema, ¿no? Porque esto es blanco, excluye esto es negro. Entonces ahí tenemos una relación lógica. Si son proposiciones elementales, tenemos un problema, porque tenemos una relación lógica no formal. Y lo que quiere Wittgenstein es que toda relación lógica sea formal, más aún sintáctica. Bueno, esta observación ofrece la clave para resolver la cuestión de en qué medida el solipsismo es una verdad. Y fíjense, dice una verdad, ¿no? Entonces vamos a encontrar que hay verdades inefables. Y esto ya, inexpresables. Eso ya se acerca a la paradoja de la escalera, ¿no? Ya en el prólogo del Tractatus, Wittgenstein dice que la verdad de sus pensamientos era algo definitivo. Y después va a decir en 6.54 que lo que dijo antes era sin sentido. Y bueno, entonces, ¿cómo hacemos con esto? Kucela tiene una muy buena solución en su libro Wittgenstein y la lógica como método de la filosofía. Bueno, sigo. Entonces, estamos en 5.62. Dice, en rigor, lo que el solipsismo entiende, y entiende esta concursiva, o sea que hay un entender de lo que no se puede decir, ¿no? El solipsismo entiende una verdad. La entiende, pero esa verdad no se puede decir. Es plenamente correcto, Solo que no se puede decir, se muestra. ¿Y cómo es que se muestra? Bueno, yo no sé. Y después dice, y después ya va directamente a la afirmación del solipsismo, que el mundo es mi mundo. La tesis el mundo es mi mundo es el solipsismo. ¿Bien?
Y aquí mi mundo, y aquí mi está con cursiva, entonces está haciendo énfasis, ¿no? Es mi mundo, el mundo es mi mundo. Que el mundo es mi mundo se muestra en que los límites del lenguaje, y acá introduce el lenguaje, y dice, el lenguaje que solo yo entiendo, o sea, el lenguaje es mi lenguaje. Entonces el mundo es mi mundo y el lenguaje es mi lenguaje. Los límites del lenguaje, los límites de mi lenguaje significan los límites de mi mundo. Entonces, acá se resuelve el problema que teníamos. El lenguaje y mi lenguaje son lo mismo. Y el mundo y mi mundo son lo mismo. ¿Bien? ¿Esto excluye que haya muchos mundos? Puede ser. Después dice, para reforzar desde otros lados la idea del solipsismo, el mundo y la vida son una y la misma cosa. Esta es otra forma de decir la tesis del solipsista, ¿no? Yo soy mi mundo, dice, el microcosmos. Y ahora entra la cuestión de, bueno, yo y mi mundo, ¿no? ¿Cómo es la relación entre yo y mi mundo, ¿no? Y bueno, ¿y qué es? ¿Qué es yo? Es el hablante. El sujeto pensante, representante, dice. No existe. El yo no existe. Porque no es parte del mundo. No existe, no es parte del mundo. Entonces en ese sentido no existe. El sujeto pensante, el representante no existe, pero el solipsismo es correcto. No, porque no existe, no se puede decir. Si yo escribiera un libro, y fíjense que el hablante, el sujeto pensante, es una condición lógica del lenguaje. Sin hablante no hay habla, sin habla no hay lenguaje. Por eso pertenece al inventario de lo lógico, de lo cual no se puede hablar. ¿Bien? El sujeto pensante representante no existe. Si yo escribiera un libro, el mundo tal como lo encontré, o sea, si diera todas las proposiciones que creo, ¿no? Debería informar en él sobre mi cuerpo. Y dice, esto es un método para aislar el sujeto, o más bien para mostrar que en un sentido relevante no hay sujeto. De él solo, en efecto, no cabría tratar en este libro. No cabría tratar en este libro y no con cursiva. Ese sujeto representante como tal no se puede representar a sí mismo como tal por su condición de sujeto representante. El sujeto que expresa no se puede expresar expresándose. Él queda como límite del lenguaje. Se muestra. ¿Y por qué? Porque no existe, porque no pertenece al mundo, porque es un límite del mundo. En 5.632 dice eso. Es un límite del mundo. ¿Y en qué sentido es un límite del mundo? Acá se rompe cabeza, ¿no? Y bueno, tendrá que ver con aquello de que si muero, el mundo no cambia, sino que cesa, ¿no? Y en ese sentido también soy sujeto metafísico del mundo, ¿no? Con mi muerte el mundo no cambia, sino que cesa, dice Wittgenstein. Dice después, pregunta retórica, ¿dónde descubrir en el mundo un sujeto metafísico? Esta pregunta es absurda. ¿Cómo vas a descubrir en el mundo al sujeto metafísico del mundo? No tiene sentido. Y dice, y habla con un interlocutor. Dice que ocurre aquí como con el ojo y el campo visual, pero el ojo no lo ves realmente, y nada en el campo visual permite inferir que es visto por un ojo, es verdad, claro. Dice el interlocutor imaginario, bueno, la relación yo y mi mundo, entre yo y mi mundo, que Wittgenstein dice es que yo soy límite de mi mundo, es como la del ojo con el campo visual, pero Wittgenstein dice, bueno, con el campo visual no ves al ojo. Entonces no me podés decir que... No me podés plantear sobre esa premisa que el yo de alguna manera es patente en mi mundo. No, no pertenece al mundo. Está fuera del mundo representándolo. Y en esa función no se puede representar a sí mismo. Y es su mundo. ¿No? Y después dice, esto guarda relación, o sea que el sujeto no pertenezca al mundo, como es una condición lógica del lenguaje y del mundo, ¿no? Sin un límite.
este hecho, guarda relación con el hecho de que ninguna parte de nuestra experiencia es a priori necesaria, en el sentido lógico. Todo lo que vemos, o sea, toda nuestra experiencia, podría ser de otra manera. Claro, porque el sujeto no pertenece al mundo, el sujeto es el límite del mundo. Todo lo lógico no pertenece al mundo. El mundo puede cambiar de cualquier manera y así. En general, todo lo que podemos describir, que es exactamente lo mismo que todo lo que vemos, porque acá se introduce la experiencia, ¿no? Y esto es relevante. Todo lo que vemos, dices, todo lo que vemos podría ser de otra manera. No hay orden alguno a priori de las cosas. De las cosas, y acá se va a las cosas, ¿no? Dice, se ve aquí ¿con qué? Con el hecho de que, bueno, el sujeto no pertenece al mundo y por lo tanto, nada en la experiencia es a priori. Se ve aquí que desarrollar hasta sus últimas consecuencias, el solicismo coincide con el puro realismo. ¿Qué es el puro realismo? No hay sujeto. Y sí, no hay sujeto. Dice, existe pues realmente un sentido en el que en filosofía puede tratarse no psicológicamente del yo. El yo entra en la filosofía por el hecho de que el mundo es mi mundo. El yo filosófico no es el hombre, ni el cuerpo humano, ni el alma humana, sino el sujeto metafísico, el límite, no una parte del mundo, el límite del mundo. Y después más adelante Wittgenstein va a decir cosas como esta. Si la voluntad buena o mala en 6.43 cambia el mundo, entonces puede cambiar solo los límites del mundo, ¿no? Yo sería mi voluntad, ¿no? No los hechos, ¿no? Pero el punto es que si en 6.43 dice la voluntad buena o mala, que sería yo, ¿no? Cambia el mundo, puede cambiar los límites del mundo, no los hechos. Entonces, el sujeto es los límites del mundo. ¿Y qué es los límites del mundo? ¿Es la sustancia del mundo? ¿O la totalidad de los objetos que contiene el espacio lógico? ¿Y eso no es Dios? Y bueno, y el lenguaje no sería mi lenguaje en el sentido de que yo soy Dios. Todo parece indicar que sí, ¿eh? Y si recordamos la Biblia, el lenguaje es de Dios. Si hay alguien al que le pertenece el lenguaje es a Dios, según la Biblia, ¿no? Crea el lenguaje, creando el lenguaje, crea el significado del lenguaje y crea la realidad, todo a la vez. Como si fuera con un canto. Dios canta y eso se transforma en lenguaje, en significado y verdad. Y en creación, ¿eh? Entonces, bueno, según el Tractatus, el lenguaje es mi lenguaje. Y el mundo es mi mundo. El punto es quién soy yo. ¿Soy la sustancia del mundo? ¿La totalidad de los objetos que contiene el espacio lógico? ¿Soy Dios? ¿Y eso es Dios? Y en ese sentido el lenguaje es mi lenguaje y el mundo es mi mundo y soy el sujeto metafísico, y todo parece indicar que sí. ¿Esto genera la paradoja de Locke? No sé, tal vez no. Y tal vez ahí esté lo interesante, que tenemos una concepción del lenguaje como lenguaje privado que no genera la paradoja de Locke. Pero eso también tiene que ver con que en el Tractatus la comunicación nunca es un problema. Y ahí está la gran objeción que se le puede hacer al Tractatus. Es omitir que el lenguaje es un medio de comunicación en su concepción del lenguaje. Esa es la gran falla de la lógica, del enfoque lógico del Tractatus, ¿no? Que abstrae el factor comunicación. Y es lo que va a, ya desde el parágrafo 1, remarcar Wittgenstein con el ejemplo del almacén y las 5 manzanas rojas, ¿no? Entonces, en conclusión, en el Tractatus todo lenguaje es privado, el lenguaje es mi lenguaje, la pregunta es quién soy yo, es posible que yo sea la sustancia del mundo, Dios, y ahí hace más sentido que el lenguaje sea mi lenguaje. Si esto genera la paradoja de Locke o no, no es claro.
hay lenguaje privado, pero no sabemos si genera la paradoja de Locke, porque la comunicación no es un tema en el Tractatus, pero puede generar la paradoja de Locke en la medida de que Wittgenstein no niegue el hecho de que habemos muchos hablantes del lenguaje, ¿no? Wittgenstein no va a negar esa trivialidad. Y fíjense que en 2.1 Wittgenstein dice: nos hacemos figuras de los hechos. Cuando empieza a introducir la idea del lenguaje como figuración, lo primero que dice es: nos hacemos figuras de los hechos. Habla en plural, habla de nosotros. Entonces, ¿quién es yo? ¿Es nosotros? ¿También cabe esa posibilidad? ¿Y quién es ese nosotros? ¿Es los seres humanos más Dios? ¿O los seres humanos más todos los que son susceptibles de lenguaje? Porque ¿por qué el yo tiene que ser un singular? ¿Por qué no puede ser un nosotros? Si es un nosotros, no creo que se genere la paradoja de Locke, porque el lenguaje ya sería común de entrada. Si hay muchos yoes, pero no un nosotros, ahí sí tenemos la paradoja de Locke, porque cada uno está en su mundo y cada uno tiene su lenguaje, ¿no? Pero bueno, ahí habría que tomar decisiones exegéticas que parecen rebasar la evidencia que se nos da en el Tractatus. Pero Wittgenstein dice: nos hacemos figura de los hechos, entonces hay un nosotros. Y si el yo es el nosotros, ¿y qué significaría el nosotros? Y podría significar los seres humanos más todo hablante, inclusive Dios. Porque obviamente, no lo dice el Tractatus, pero el Tractatus es deísta, ¿no? Dice Wittgenstein, ya les digo, es deísta. Lo que se conoce no dice que Dios existe, pero casi. Wittgenstein dice esto en el Tractatus: como sea el mundo es de todo punto indiferente para lo más alto. Dios no se manifiesta en el mundo. 6.432. O sea, Dios está en el paquete ontológico del Tractatus. Entonces ese yo del solipsismo tractariano puede ser Dios, puede ser el nosotros entendido como la totalidad de los hablantes posibles. En ese caso no hay paradoja de Locke. Puede ser entendido como la totalidad de los hablantes, pero como individuos y no como un nosotros. En ese caso sí hay paradoja de Locke. Y esta es la situación. Y vamos a ver qué tiene para aportarnos luego las investigaciones sobre la paradoja de Locke. Y es todo por hoy. Luciano Silva, saludos.